Introducción al eneagrama, antecedentes históricos y su evolución. La palabra eneagrama viene de las palabras enea, que es 9, y grama, que es pauta o gráfica. Es un modelo de interpretación del mundo y de los hombres, y sus orígenes exactos se pierden en la historia. Nadie sabe de forma precisa quién lo descubrió o de dónde vino realmente. Se cree que se originó en Afganistán hace unos 2000 años, quizá en los primeros años del cristianismo en Persia, y luego con los místicos musulmanes, los sufis, como un sistema de acompañamiento espiritual con el objetivo de ayudar a las personas a conocerse mejor para que su vida fuera más auténtica. Fue introducido en Occidente por George Ivanovich Gurdjieff, que fue un buscador del conocimiento secreto y práctico acerca de la naturaleza humana. Y lo aprendió probablemente de los sufis de una rama mística llamada Naqshbandi o giradores, y a su vez también lo compartió con sus grupos de estudio en París primeramente, luego en Londres y Nueva York. Estos grupos de estudio se llaman, porque actualmente todavía existen, el Cuarto Camino, que es un sistema o un método para el despertar del ser humano a través del autoconocimiento y la atención consciente de sí mismo y del entorno, o sea, un recuerdo de sí, nuestra esencia. El Cuarto Camino se refiere a que nosotros no necesitamos separarnos de la sociedad para poder trabajar con nosotros mismos, a diferencia del fakir que controla su cuerpo, el yogi que controla sus pensamientos o el monje que controla los sentimientos. El eneagrama tal y como se concibe hoy en día se basa mucho más en el boliviano Oscar Ichazo, recientemente fallecido, fundador del Instituto Arica. Ese instituto integra a técnicas orientales y occidentales para el conocimiento del ser. Oscar Ichazo sostiene que estas enseñanzas del eneagrama las aprendió mediante los maestros sufis, mediante técnicas aprendidas por estos maestros en Afganistán. Y Ichazo lo compartió con el psicólogo chileno Claudio Naranjo. En esta primera parte de los antecedentes del eneagrama, la tradición era oral, se transmitía únicamente de maestro a alumno. Y esto llegaba a durar meses o años de acompañamiento. Claudio Naranjo fue el heredero de este conocimiento en el grupo Arica, quien a su vez transmitió esa tradición del eneagrama con Bob Och, un sacerdote jesuita, y después a varios jesuitas que aprendieron este sistema y lo emplearon en la formación de los nuevos jesuitas. De ahí llegó a Alemania y se hizo muy popular en conferencias, talleres, y entonces empezaron a publicar los primeros libros. El eneagrama moderno de los tipos de personalidad es una síntesis de muchas y diferentes tradiciones espirituales y religiosas. En gran parte es una condensación de sabiduría universal, una filosofía que perdura hasta nuestros días, pero que ha sido acumulada durante miles de años, tanto por cristianos, por budistas, por musulmanes, especialmente los sufis, y también judíos en la Cábala. Lo que tenemos hoy en día del eneagrama en esta parte del occidente ha pasado por varios filtros, y eso es importante saberlo. El primer filtro proviene de una corriente espiritual muy distinta a la nuestra, que es la islámica. Un segundo filtro es que quienes la pusieron por escrito y la transmitieron son personas cristianas. Y un tercer filtro es
que además de ser cristianos, fueron jesuitas, entonces hay una lectura ajesuitada, se diría. Y el último filtro es que los que lo compartieron en Occidente eran norteamericanos, por lo tanto, hay una lectura agringada, sin afán de ofender, que además en este tiempo se han agregado términos psicológicos como mecanismo de defensa, consciente e inconsciente, pero el eneagrama mantiene una aureola de verdad a su alrededor porque provee una comprensión profunda de la naturaleza humana, misma que atrae a muchísimas personas en todo el mundo, siendo una herramienta de autoconocimiento muy precisa, pero no con una verdad definitiva. Todavía son muy comunes los malentendidos sobre su historia, desarrollo y transmisión, y existe mucha literatura de todo tipo en las redes, eh, en libros, etcétera. Pero en este curso vamos a integrar varios de estos conceptos para hacerla más sencilla y más práctica.